Bueno, bienvenidos, bienvenidas. El último encuentro de esta serie, de este ciclo de charlas que estamos compartiendo sobre vinculación y transferencia tecnológica. Hoy tenemos la propuesta, la intención de abordar temas más formales, ¿no? Cómo nos encontramos con las regulaciones, con las formas de los mecanismos, los contratos, las plataformas, qué tipo de herramientas, cuáles son esas herramientas y cómo las podemos usar para hacer y trabajar en este vínculo de la universidad, particularmente con el sector industrial, con organismos públicos, con organizaciones del tercer sector, como pueden ser asociaciones civiles, fundaciones, diferentes tipos de instituciones que trabajan más por un bien común. Bueno, para empezar, hoy, como les decía, y vamos a ir repasando lo que son los instrumentos de transferencia o para la transferencia, vamos a retomar algunas de las cuestiones que vimos en encuentros anteriores. Así vamos como entrando de a poco también en el tema. Pero acá les dejo el resumen y obviamente esta presentación junto con todo el material de lo que vinimos trabajando lo van a tener colgado en la plataforma para que puedan después descargarlo y leerlo detenidamente, tengan referencias ahí. Vamos a ver lo que son las asistencias técnicas, todo lo que tiene que ver con las consultorías prestadas por la universidad o por diferentes organismos del sector científico y tecnológico y los servicios a terceros. Como decíamos, esos terceros pueden ser diferentes eh, actores, sea el sector industrial, sea el sector social, quien fuere. Vamos a ver un documento muy particular, que les voy a mostrar un modelo, porque tuve la suerte, digo, porque tuve la experiencia de poder hacer un acuerdo de transferencia de material biológico, un ATM. Es un documento muy particular, pero que es necesario cuando alguien quiere encarar un proceso de creación de una empresa de base tecnológica, desde el sector científico, desde el sector tecnológico. Vamos a ver algunos modelos de contratos, vamos a ver normativa de la universidad que nos va a estar comentando Lucho en detalle. Vamos a ver algunas definiciones y conceptos de lo que implica mirar desde el otro lado este tema. Vamos a intentar pararnos en el sector industrial como si fuéramos empresarios para ver cuáles son las demandas que como empresarios se tienen al sector científico y tecnológico, se le hacen al sector científico y tecnológico, y cuál es la mirada, la visión que tienen estos empresarios, ¿no? Para poder justamente entender de qué manera vincularnos o de qué manera le podemos o le debemos ofrecer nuestro conocimiento, eso que llamamos a veces en las oficinas de vinculación tecnológica, en las unidades de vinculación tecnológica, se conoce como oferta tecnológica. Y en cierto sentido, esa oferta tecnológica, como para ir ya dándoles algunas ideas sobre el tema, va a estar enfocada en diferentes cuestiones dependiendo de la institución que sea. Por ejemplo, aquí en el centro patagónico, en el CEMPAT, hay una gran cantidad de investigadores científicos que trabajan en temas de biología, ¿no? En todo lo que es biología. Bueno, ahí hay un perfil claramente de su oferta tecnológica, porque los mayores servicios, toda la mayor cantidad de propuestas que va a poder hacer ese centro, ese instituto científico, tienen que ver con esa formación en particular, ¿no? Con la biológica. Y así va a haber diferentes perfiles dependiendo de las diferentes instituciones. Em, lo último son los instrumentos de diagnóstico tecnológico y vamos a ver un caso en particular también como para contarles que existe y que puedan ver de que hay muchas maneras o otras programas, políticas que son un poco más generales, pero que abarcan a las universidades también y que tienen esta función de diagnosticar y ofrecer, poner al servicio estos conocimientos. Así que, bueno, sobre todo eso vamos a estar hablando en el encuentro de hoy.
A las 10 más o menos vamos a hacer un corte de 10-15 minutos, así que em, si vamos como muy acelerados en ese momento, que quiera puede ser guardián del tiempo y avisar. Bueno, habíamos iniciado nuestros encuentros con algunas definiciones de qué era la ciencia como una actividad, ¿no? Que buscaba, es la búsqueda de conocimiento para resolver algún problema en particular, algún problema cognitivo, y ese hecho en sí mismo, esa acción se denomina ciencia, ¿no? Y después traíamos esta mirada de Sábato que yo les comentaba, en 1983, que es un documento que también les dejé en la plataforma, donde él habla, ¿no? de el conocimiento como algo que se produce y se comercializa dentro de un circuito económico. Lo habíamos visto, ¿no? Esta idea de la transacción, de generar un intercambio de conocimiento basado en una transacción económica. Y entonces ahí nos pensábamos a las instituciones científicas y tecnológicas como fábricas, ¿no? De alguna manera. Esto lo veíamos reflejado en el triángulo de Sábato, que vinculaba al gobierno, todo lo que es el sector público, con una estructura productiva, con un sector industrial, y a las instituciones científicas tecnológicas en un triángulo donde dijimos que cada una de estos vértices del triángulo tienen una serie de relaciones hacia adentro, porque no todo el gobierno a nivel municipal, provincial, nacional, o inclusive aquellos que son de una extensión aún más, o un alcance mayor, como pueden ser los protocolos, por ejemplo el protocolo de Nagoya y demás, no tienen la misma lógica todos ellos, no se relacionan de la misma manera unos con otros y tampoco con los otros vértices del triángulo. Así que importante recordar que hay relaciones intravértices e intervértices, ¿no? La estructura productiva tampoco es la misma, no es un grupo homogéneo, hay desde emprendedores o personas profesionales tal vez, consultores, hasta corporaciones que a veces no son nacionales, sino que son internacionales. Hay una gran diversidad de ramas industriales, productivas, de servicio, que están vinculadas en el sector empresarial y productivo. Entonces, también ahí existen ciertas lógicas, ciertas relaciones que son diferentes a las de los otros vértices y que también cada una de ellas se vincula de diferente manera con los otros actores de este triángulo. Lo mismo para el sector científico y tecnológico, donde tenemos metido todo el sector académico, universidades, escuelas técnicas, sitios donde se aprende por oficios, grupos particulares que tienen un know-how específico, como puede ser grupos CREA, grupos INTA, o alguna otro que ustedes pueden conocer particularmente, no sé, tengan que ver con la actividad productiva particular que se da en un sitio y que terminan conformándose grupalidades que poseen cierto tipo de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que son las certificaciones orgánicas, o lo que toda esa diversidad y esa complejidad es la que después tenemos que abordar con diferentes herramientas de vinculación, ¿no? Y de transferencia. Por eso también habíamos visto que tenemos en Argentina un Sistema Nacional de Innovación, como está en Argentina, también hay en muchos países, no todos, pero en muchos sí, se manejan y tienen su política basada en un Sistema Nacional de Innovación, en donde hay un enfoque sistémico y se mira esta complejidad, y lo que se tratan de aportar son herramientas y recursos a través de la formulación de políticas públicas para, de alguna manera, incentivar y generar este movimiento del conocimiento entre diferentes actores. Bien, hasta ahí habíamos visto en el encuentro anterior. Yo un poquito les quiero sumar otra noción. No sé si alguna vez habían visto, si quieren pueden comentar ahí en el chat, si se habían cruzado con estos gráficos de lo que es el ciclo de vida de un producto o de una empresa.
quieren, coméntenme ahí, yo los voy leyendo. ¿Habían visto, alguna vez recorrieron lo que es el ciclo de vida de un producto o de una empresa? También para saber desde dónde contarles. No, en general no, hasta aquí todos no, no. Ok, Rafaela sí, para software, perfecto. Sí, el caso del software es bastante particular y sirve como ejemplo. Bien, sí, el ciclo de innovación también, los tipos de empresa de acuerdo a su crecimiento y característica también. Bueno, como verán, estamos en un mundito muy empresarial y por eso es necesario que, como personas interesadas en cuestiones de vinculación y transferencia tecnológica, entendamos la lógica de funcionamiento de la economía, de la producción, de lo que en realidad ocupa más la mente de un empresario, ¿no? ¿Por qué se generan cambios en las empresas? ¿Por qué de repente una industria X o un empresario en particular sale a buscar cierto conocimiento en otros lugares? Bueno, lo hace sin duda porque hay algo que está motorizando ese movimiento y porque hay una necesidad que tiene que satisfacer. Esas necesidades vienen siempre, esto, economía de la innovación uno, vienen de el momento y del tipo, obviamente del tipo de empresa, del sector en el que se encuentra, todas esas particularidades también. Pero tiene mucho que ver con el momento en el ciclo de vida de la empresa, en el momento en el que está atravesando. Cualquier empresa tiene una primera etapa en donde se desarrolla, ¿no? En donde se genera su producto, se establecen sus condiciones de proceso, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, establecen los factores y las reglas de el negocio en sí mismo. Después hay un momento donde esa empresa está lista, si ustedes se fijan, estoy hablando de la fase de desarrollo. Si es una empresa de software, por ejemplo, tenemos una fase de desarrollo bastante importante hasta que logramos tener nuestro producto para vender. Imagínense que esta situación de esta fase de desarrollo puede ser más larga, más corta, más compleja, menos compleja, puede requerir más inyección de dinero o menos inyección de dinero, y puede ser más o menos riesgosa. Salud, justo Astrid, creo que estaba con el micrófono abierto. Ay, Em, perdón, no me di cuenta que estaba con el no, micrófono pero justo te abierto, escuché. perdón. Ay, lo No hay silencio. problema, no hay problema. Bueno, entonces esta fase de desarrollo es muy diferente dependiendo de qué tipo de empresa sea, en qué sector está trabajando. Pero luego, sin duda, hay un momento en donde el producto, el proceso, el negocio está listo y sale a ponerse en venta, ¿no? Se sale a ofrecer. Ese es el momento en el que se choca con el consumidor o con el usuario y es el momento donde inicia la introducción, ¿no? Empiezo a ofrecer mi producto y muy de a poco, acá en el gráfico de la derecha, en la segunda fase, muy de a poquito ven que empieza a levantarse la curva. ¿Qué tenemos en el eje horizontal? El tiempo, y en el eje vertical el dinero, el ingreso de dinero. El ciclo de vida de una empresa o de un producto está medido en base al tiempo y al dinero. Entonces, de a poco, la empresa empieza a generar ventas si tiene suerte y si hizo bien las cosas, eh, empieza a generar ventas y empieza a generar esos ingresos. De a poquito eso va a ir creciendo en la lógica de cualquier empresa, debería ir creciendo hasta llegar a una etapa que se llama justamente crecimiento y en donde empieza a crecer un poquito más exponencial. Esta curva puede ser muy diferente dependiendo de la empresa, el sector en el que estamos, cómo estamos innovando y demás. Pero esta es la lógica común. En esa fase de crecimiento se llega a un punto casi, digamos, bien alto en las ventas y en ese momento inicia lo que es la madurez de la empresa, que es cuando ya llegó como a un punto en el que se va a mantener y se va a sostener durante un tiempo determinado, que también es muy, muy diverso dependiendo de cada caso, pero es la etapa de madurez, es en donde ya está consolidado el negocio y se queda en una cierta meseta, ¿sí? En esa meseta se sostiene durante un tiempo
y luego indefectiblemente inicia un proceso de declive, de decaimiento de las ventas, que puede ser más o menos abrupto. Acá, si ustedes traen a la memoria, perdón, el caso de Kodak, cuando ingresan las cámaras digitales, Kodak tiene un decaimiento muy grande y muy abrupto. Entonces, pensemos en esos casos, ¿no? Para ver, bueno, llega un momento en donde indefectiblemente las ventas empiezan a caer. ¿Por qué? Porque agoté mi mercado, porque hay otros que ingresaron con productos nuevos a competir conmigo, porque hubo un cambio tecnológico o apareció un conocimiento nuevo determinante en la industria y me deja obsoleto. Hay muchísimos factores que hacen que cambie, pero siempre tiene que ver con lo que sostiene una empresa, que es el ingreso de dinero. Y eso es lo más importante que tengan en mente, porque cuando ustedes se encuentren con un empresario y quieran hablar tal vez de que le interesa algún conocimiento que ustedes están trabajando, que están desarrollando, alguna tecnología, alguna aplicación, algún método, el empresario está pensando en esto y está en esta lógica, muy diferente a tal vez generar conocimientos sin un objetivo o una función determinada, ¿no? Acá lo que el empresario va a estar siempre pensando es cómo utilizo mi entorno, mi entorno científico y tecnológico, mi entorno de conocimiento para mejorar mis condiciones como empresa en este gráfico, ¿no? Mirando, imaginándose en este gráfico. Si la empresa está en un momento de madurez, probablemente salga a buscar cuáles son las novedades en el sector, quiénes las están llevando a cabo, qué instituciones están patentando, generando modelos industriales, diferentes tipos de protecciones industriales para justamente aprender de ellos. En este mundo, la innovación, que es aportar un grado de novedad con una aceptación en mercado, no nos olvidemos de eso, diferente a la invención en el sector científico-tecnológico, la innovación requiere de una aceptación en mercado y el empresario o el sector industrial va a estar pensando en términos de mercado, en términos de venta. Este mismo ciclo se repite para la introducción de un producto. Si no miramos a la empresa y miramos a un producto, siempre tenemos una etapa de introducción, antes una etapa de desarrollo, una etapa de introducción, un crecimiento, una madurez y un declive. Indefectiblemente es así. ¿Qué es lo único que te puede salvar en tu etapa, en cualquiera de estas etapas? ¿De qué manera un empresario se puede anticipar a este ciclo cuando ve que sus ingresos están justamente pasando por una de estas fases? Bueno, a través de incorporar conocimientos nuevos, a través de generar innovación. Cualquier tipo de innovación, ahora les voy a recordar cuáles son los tipos, lo que va a hacer es que esta curva vuelva a iniciarse. Si yo estoy justo entrando en mi etapa de madurez en mi empresa y aporto una innovación, lo que sucede es que desde ese punto vuelvo a iniciar mi ciclo. Y entonces creo que esto me permite, imaginémonos que, a ver, quiero formato, denme un segundito que les quiero mostrar. Si yo estoy en este punto y voy a aportar un grado de innovación a mi negocio, por ejemplo, incorporando un nuevo producto, lo que va a pasar es que vuelvo a iniciar mi curva de empresa y lo que voy haciendo es correrme en el tiempo y al fin de cuentas lo que sucede es que mi etapa, mi punto máximo de madurez y de ventas que estaba acá, se va a correr acá. Y si yo en cualquiera de estas fases me voy anticipando, incorporo una novedad más, lo que vuelve a suceder es que incorporo, y por ejemplo, si tuve mucha aceptación en el mercado, vuelvo a subir. Y ahí vuelvo a encontrarme con mi madurez, de la cual me puedo anticipar o no, dependiendo de
de cada empresario y de la política y de la cultura de la empresa, de la forma en la que haga esa empresa. ¿Me confirman por chat si esto que por ahí es nuevo para muchos está claro? Si tienen alguna duda, sin problemas les respondo, pero quiero que entiendan justamente cómo se mira desde el sector empresario, cómo se mira desde el sector industrial. Mm, Bien, fantástico. Si está claro, vamos a avanzar un poquito. Entonces, estamos pensándonos continuamente en este modelo que dijimos que era iterativo. Ay, quiero borrar esto, pero ahora ya no sé cómo se borra. Bueno, si alguien sabe, ahora me dice. Con el modelo iterativo, en el cual hay un intercambio permanente de conocimientos entre el sector de investigación y el mercado, ¿no? El sector industrial y mercado que está corriendo por abajo. En la zona superior tenemos todo lo que son las instituciones, el sector del conocimiento, y en la parte inferior lo que tenemos la lógica de la industria, del comercio y demás, en la que se aprovecha o se utiliza ese conocimiento desarrollado, generado en la investigación para un fin de aceptación en mercado de productos, procesos o de lo que fuera. Sí, de esa manera se usa. Y eso es una retroalimentación permanente. Cuando decimos que es una retroalimentación permanente, nos estamos imaginando un diálogo fluido entre el sector científico y el sector industrial. Esto o sea, queda como un poco tapado por todo el resto, pero estamos imaginándonos que permanentemente nosotros podemos obtener información del sector industrial y aplicarla para entender, para aportar nuevas líneas de investigación, para generar nuevos conocimientos. Esto es continuo y lo mismo pasa a nivel de mercado entre quien genera el producto o el proceso, la tecnología, quien lo produce, quien lo vende, quien lo distribuye. Entre cada uno de estos actores también, voy a aprovechar acá que estamos haciendo dibujitos, hay que aprovechar este ciclo porque acá adentro también se da esta retroalimentación. Igual que en el sector científico, entre las diferentes instituciones generan y se mueven ciertos conocimientos y también dentro de la institución y entre las instituciones. Entonces ahí tenemos como munditos, ¿no? Diferentes munditos que como que son poseedores del conocimiento en su etapa de generación y del conocimiento en su etapa de uso. Bien, voy a salir de la presentación y voy a volver a entrar para sacar mis dibujitos. Ahí estoy. Un minutito. Bueno. Continuamos entonces. Estábamos hablando de que la innovación lo que va a permitir es que se extienda la vida de la empresa, se extienda la vida de un negocio. De esto sabe mucho, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, que en una innovación en particular que tiene que ver con la comercialización, ha sabido como aportar novedades en diferentes momentos y permanecer siempre en esa curva de crecimiento. Coca-Cola es una empresa que tiene más de 100 años y que ha crecido permanentemente durante toda su historia. Pero bueno, les cuento una particularidad de Coca-Cola para que veamos después reflejado en lo que vamos a ver. No me quiero... estamos bien. Coca-Cola, por ejemplo, no hace sus desarrollos de forma interna, sino que ¿qué hace? Utiliza el desarrollo de pequeñas startups. Ahora vamos a ver lo que son las startups, pequeñas empresas con mucho potencial de crecimiento, basadas generalmente en tecnología, para usarlas como quienes hacen el esfuerzo de innovación, ¿no? Entonces, ellos no se queman en el mercado, se los digo en términos llanos, ellos no sacan nuevos productos directamente a mercado, sino que sacan aquellos productos que otras startups sacaron, probaron y medianamente tuvieron aceptación, entonces
los compran esas startups como si fueran sus unidades de innovación, se adueñan de ese producto y lo sacan a la comercialización y ven si en el negocio de Coca-Cola funciona. No lo hacen en cualquier sitio, a veces esas innovaciones, no a veces, siempre, en el caso de Coca-Cola, esas innovaciones son geográficamente localizadas. O sea, por ejemplo, sacar cierto producto en Argentina, lo prueban en Argentina porque tienen menos riesgo de perder mercado y no lo hacen en Estados Unidos, donde un error de ese tipo podría innovar, tiene sus riesgos, lo sabemos, podría generar una caída muy grande en el mercado. Ese tipo de cuestiones, tenerlas en mente. Se puede innovar a nivel de comercialización o a nivel de organización, como yo organizo mis métodos, mis procesos para hacer mi producto o mi prestación de servicio. Puedo innovar en términos de productos, generando nuevos productos o grandes novedades. Eso es la innovación. Ahora no me sale la palabra. Bueno, no importa. Hay innovación incremental o hay innovación disruptiva. La disruptiva es cuando tenemos cambios muy abruptos, ¿no? Donde se generan novedades muy importantes en la funcionalidad de algo. O podemos innovar en el proceso, ¿sí? Tal vez tenemos un nuevo proceso productivo, específicamente un método nuevo, una forma de obtener cierta sustancia, pongamos en algún ejemplo, y eso es otro tipo de innovación. Entonces, en base a todo eso, se generan una gran cantidad de ideas, ¿sí? Esas ideas, muy poquitas llegan a ser analizadas, de esas analizadas, muy poquitas llegan a una etapa de desarrollo, estamos hablando de 3.000 a 4, y con mucha suerte una de esas 3.000 va a tener aceptación en mercado. Así de complejo es el mundo de la vinculación, la transferencia y la generación de nuevos negocios, que son necesarios para sostener las empresas en mercado. Bien, pensamos la tecnología siempre con el doble componente, lo tecnológico duro, lo tangible, y el conocimiento asociado a esa tecnología. Bien, no me voy a detener en esto. Llegamos a este punto, que es, bueno, tenemos estos actores, tenemos esta complejidad y hay que hacer intercambio de conocimiento entre diferentes actores. Para ello hay algunos modelos más conocidos de, llamémosle, contratos entre las partes que establecen pautas, reglas, formas, tiempos, recursos, ¿no? Un montón de responsabilidades eh, y toman diferentes formatos. Les quiero contar primero que nada CONICET y después Lucho nos va a contar del caso de Comahue, porque CONICET es la institución científica tecnológica más grande de Argentina y lo que me interesaba que sepan es cómo CONICET hace vinculación y transferencia de tecnología. ¿Qué es la vinculación y la transferencia para CONICET? Bueno, sin duda es todo lo que yo les vengo contando, porque esa es la base de nuestro sistema, pero lo que mide son la cantidad de, fíjense acá en el centro de las cifras, en el superior, mide la cantidad de asesorías o convenios realizados en un periodo de tiempo, en el año. Esas asesorías y convenios son formatos de documentos que ya están estandarizados en CONICET. Y ustedes sabrán que hay instituciones de doble dependencia. O sea, hay, por ejemplo, Universidad de Comahue tiene instituciones de doble dependencia con CONICET, donde aplican las reglas de ambos a estas Perdón, finalidades, ¿no? Sí. Dana, no estamos viendo la pantalla. Ah, Estamos no. como que está fija. A ver, paren, vamos a... Ahí voy a volver a compartir. Dame un minutito. ¿Ahí la ven? Ahí sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, esta cifra que les decía es la que está en la parte central, en la parte superior, donde lo que mide CONICET es la cantidad de asesorías o convenios realizados, que son estas asesorías que tienen un contrato tipo, hay un formato que ya está regulado en CONICET. Si ustedes hablan con la gente de la Oficina de Vinculación Tecnológica, les van a dar este documento para que puedan completar si quieren vincularse con alguna industria para darle algún servicio o asistencia. Lo mismo los convenios hay preformas
sobre cada uno de ellos. Lo otro que se mide, como pueden ver en la parte inferior, también ahí en el centro, son las patentes. Esto es la cantidad de propiedades intelectuales que generan los investigadores. Cuando pensamos en patentes, estamos pensando en Argentina, por ejemplo, no se patentan los productos, sí se patentan procesos, métodos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que acá no estamos hablando cuando decimos patente de productos. También miden lo que son los servicios tecnológicos de alto nivel, los STAN, que son famosos, digo, dentro del sistema, pues una forma de vincularse muy particular. Y se miden las empresas de base tecnológica fundadas. Si se fijan acá, hay 52 empresas de base tecnológicas dependientes de CONICET, que en realidad no son dependientes, sino que CONICET es parte de esa empresa. Quería comentarles sobre eso, que CONICET este año sacó una nueva regulación, que se las voy a dejar o sea, les dejo el acceso, el link en el material, que es el nuevo reglamento para conformar empresas de base tecnológica. Ahora les voy a contar exactamente de qué se trata este mundo, pero hay un reglamento nuevito de este año, que es al que hay que mirar si alguien que depende de CONICET, total o parcialmente, quiere formar parte de una empresa como investigador, aportando su conocimiento. ¿Qué regula ese mundo? Este reglamento. Bien, respecto a los servicios de alto nivel, tecnológicos de alto nivel, los STAN, también hay una normativa, también está regulada y se viene trabajando de una misma manera hace años, y como se verán acá, son actividades científicas y tecnológicas, como pueden ser ensayos, análisis, determinaciones, cursos, capacitaciones, asesorías, entre muchas otras, ¿sí? Ahí lo que tienen que hacer siempre es comunicarse con el representante de la oficina de vinculación que ustedes tengan más cerca. Y si es de doble dependencia, siempre recomiendo que hablen con ambos, porque después, llegado el caso de tener que firmar documentos, lo van a tener que firmar todos y todas las partes tienen que estar de acuerdo. Así que son prácticas estandarizadas, están accesibles de forma pública, se ingresa por la página de CONICET, yo les dejo los links para que ustedes después puedan entrar. Bueno, y antes de pasar a ver lo que es una empresa de base tecnológica particularmente, lo dejo a Lucho como para que nos cuente más sobre el mundito de la universidad. ¿Te parece, Lucho? ¿Vamos con eso? Bueno, dale. Sí, muy breve, porque nuestro público ya conoce estas cosas, pero entiendo que no está de más refrescarlas. Bien, me dicen ahí si se ve. Se ve bien. Bien, bueno. Cuando empezamos el ciclo de charlas, hablábamos y decíamos que, bueno, nuestra referencia madre con esto es la Ordenanza 160 del año 94 para las actividades de transferencia, que está escrita y pensada en un marco del desarrollo regional y del desarrollo de la propia universidad muy diferente al de hoy. Entonces ahí la Ordenanza 160 lo que dice es que la universidad puede llevar adelante actividades de transferencia y dice algunas cuestiones de cómo se lleva adelante eso. Bien. Le agregamos alguna especificidad más a qué son para nosotros, para las actividades de transferencia, y bueno, y ahí podemos decir que son las actividades que desarrollamos de manera directa con personal propio de la universidad o contratado para tal fin, haciendo uso de los bienes e inmuebles de la institución y a solicitud de terceros. Bien, ese es un poco el marco de transferencia con el cual definimos o identificamos cuál es una actividad de transferencia y cuál no. Bien, como decía Dana, las universidades tienen básicamente tres mecanismos por los cuales llevan adelante
actividades de transferencia, que son las patentes o el licenciamiento de un know-how determinado o desarrollado en el marco de algún proyecto de investigación o de alguna actividad específica que se desarrolla en el seno de las universidades y que está protegido intelectualmente. Los servicios tecnológicos, en donde ahí vamos si me permiten, a agrupar cualquier actividad de asistencia técnica, de capacitación, de servicio analítico que se haga para un tercero, y las empresas de base tecnológica, que es lo que introdujo Dana recién y que después lo va a desarrollar con mayor detalle. Si miramos la Universidad Nacional de Comahue, su historia, tenemos algunas patentes, eso lo vimos en la charla de propiedad intelectual, recorrimos algunos ejemplos, algunas cosas en las que la Universidad de Comahue participa de patentes. Con relación a los servicios tecnológicos también tenemos un montón de experiencias y cosas para contar en las diferentes facultades. Y sobre las empresas de base tecnológica, ahí estamos un poco más verdes y tenemos un campo de trabajo quizás para estudiar en profundidad. Bien, primeramente, cuando nos metemos a hablar de transferencia, entiendo que sería bueno conceptualizar algunas cuestiones, que no lo vamos a hacer ahora, pero simplemente las vamos a transmitir y las vamos a dejar planteadas. Al igual de lo que decía Dana con relación a los stands de CONICET, donde habla de alto tecnología, no recuerdo exactamente cómo dice, Sí, es pero como servicios tecnológicos de alto nivel. de alto O algo nivel, así, perfecto. claro. Sí, perfecto, sí, no, gracias Dana. Ese alto nivel es relativo en relación de que si ustedes recorren la oferta de stand de algunos de los centros o institutos de bipertenencia, algunos de esos servicios que están identificados como parte de esa oferta, bueno, podríamos tomar alguna discusión sobre esa cuestión y ver qué se referiría con alto nivel. Normalmente se asocia eso a un equipamiento que por ahí la universidad dispone y que un tercero no dispone, entonces por ahí tiene que ver con eso, o principalmente por el know-how o las capacidades que tienen las personas de nuestra universidad para llevar adelante eso y que por ahí tendrían un carácter distintivo. La ordenanza 160 habla del nivel científico-tecnológico que tienen que tener cualquier actividad de transferencia. Bueno, ese es un campo abierto de discusión en donde nos invita a poner pisos y de qué cosas no tendríamos que hacer como actividad de transferencia y qué cosas sí, referenciándonos como universidad, ¿no? Después tenemos algunas fronteras que tienen que ver con la investigación y la extensión, cuando nos acercamos con la transferencia a las fronteras de la investigación y la extensión, o al revés, cuando la investigación y la extensión se cruzan la frontera con la transferencia. Bueno, ahí hay un montón para conversar. Tenemos una puerta a la investigación y desarrollo aplicada, a la innovación, a nuestro rol dentro del sistema científico y tecnológico, y también hay algunas actividades de transferencia que se realizan por roles asignados por el Estado. Eso por ahí en ingeniería tenemos algunos ejemplos de eso, pero son actividades de transferencia que el Estado nos demanda para que realicemos a terceros. Y en otros lados tenemos también servicios que son analíticos de laboratorio, que son de referencia para otros espacios del sector privado, ¿no? Algunas discusiones que aparecen cuando nos metemos a hablar de transferencia o analizamos ejemplos, analizamos casos, analizamos proyectos. Bueno, tenemos que poner ahí algunas cuestiones que siempre aparecen, como por ejemplo, cuando competimos con nuestros graduados, ¿no? Cuando hacemos actividades de transferencia. Hay también alguna idea bastante instalada en nuestra comunidad de que la transferencia sirve para financiar la investigación, o sea, lo que no se financia por la vía de los proyectos o de las convocatorias. Y después también hay algunas cuestiones que tienen que ver con la dispersión
con la que gestionamos la vinculación con el medio a nivel institucional, que también son cuestiones que por ahí está bueno poner en agenda de discusión. Y por otro lado, como estamos viendo en todo este ciclo de charlas, necesitamos para fortalecer nuestro sistema de transferencia el desarrollo de capacidades y de expertices que tienen que ver con la innovación, con la transferencia, con la propiedad intelectual, con la vigilancia tecnológica, como lo fuimos viendo. Ahí vemos que hay una especialidad en sí que tiene que ver con esto, que es complementaria a la especialidad de cada uno de las que lleva adelante las actividades normales dentro de la universidad. Bien, brevemente para meternos en la ordenanza 160, lo que dice la ordenanza 160 es categoriza o ordena las actividades de transferencia como si fueran proyectos por demanda de un tercero, y lo encuadra en esas categorías, ¿no? Bien, ¿y qué establece? Establece algunos límites con relación a cuántas horas se puede dedicar a actividades de transferencia el personal de nuestra casa, el personal docente. Esa referencia es aproximada, digamos, el límite máximo aproximado tiene que ver con el equivalente a una dedicación simple. Bien, algunas debilidades que tiene esta ordenanza, bueno, que no se contemplan en la ordenanza 492, donde están las obligaciones docentes, la posibilidad de formalizar este tipo de actividades de transferencia, particularmente en el artículo 5, en donde establece que las dedicaciones parciales o exclusivas en nuestra universidad tienen que contemplar, además de la tarea docente, actividades de investigación o de extensión, o las dos, o ambas, pero no establece la posibilidad de destinar dedicación a actividades de transferencia. Bien, también las personas que comparten con nosotros que tienen carrera en el sistema científico, bueno, ahí la referencia en los antecedentes muchas veces de hacer actividades de transferencia es marginal, por lo cual podría resultar una cuestión que desaliente la posibilidad de hacer actividades de transferencia de manera periódica o como parte de la actividad cotidiana. Se remunera con adicionales, pues, eso está establecido en la ordenanza. No lo vamos a desarrollar ahora, pero podemos hacerlo por ahí en un encuentro más específico sobre esto para que conozcamos mejor. La ordenanza 160 no reglamenta la contratación de personal adicional, digamos, terceros para hacer actividades, y establece un esquema de gestión, de control de gestión y de supervisión difuso y que hoy por ahí se pierde en que nuestra universidad por ahí no es como la que resolvió en ese momento la ordenanza. En términos de cómo se opera en materia de la facturación y la distribución de los fondos, una cosa que no recuerdo si dije al comienzo es que las actividades de transferencia son de carácter oneroso. Siempre, bajo todo concepto, la ordenanza dice que se debe proveer el financiamiento total o parcial de las actividades de transferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el tercero que demanda eso tiene que hacer aportes económicos totales o parciales para que podamos llevar adelante las actividades de transferencia. Eso en términos operativos, cuando se realiza la facturación por esas actividades o se contabilizan los ingresos, hay un 10% de esos ingresos que van a la Universidad Nacional de Comahue, digamos, a la administración central de la universidad, donde ahí en la ordenanza establece que hay un 5% de ese 10% que se utiliza para un fondo de formación de recursos humanos y otro 5% que va para la promoción y control de las actividades de transferencia. Y el 90% restante queda para el grupo laboratorio que ejecuta las tareas. Bueno, en algunas facultades hay algunas reglamentaciones adicionales que regulan eso, pero ese 90% sirve o debería servir para pagar, entre comillas, los costos de ejecución de las tareas, el pago de adicionales, los gastos que nos demanden
la ejecución y bueno, en algunos casos algún remanente que quede para el grupo para alguna reinversión o para la compra de alguna cuestión que se necesite en el momento. Bien. También se puede operar con actividades de transferencia a través de la VT de la fundación de nuestra universidad. Ahí adicionalmente hay que considerar el porcentaje de administración de la fundación. Y por ahí, por otra cuestión importante que me gusta destacar siempre, es que las actividades de transferencia que realiza nuestra universidad son de carácter público. ¿Qué quiere decir de carácter público? Que sobre lo que hacemos, nosotros tenemos que dar información al que nos lo requiera sobre las actividades de transferencia que nuestra universidad hace. Eso después, sobre los resultados o sobre la información que manejamos de terceros, bueno, ahí sí hay cuestiones de confidencialidad que son parte de cualquier relación con un tercero, pero... Y cuando hay requisitos adicionales de confidencialidad, bueno, tienen que ser acordados a través de algunos documentos que se usan de forma para estas cuestiones. Finalmente, comentar alguna normativa complementaria de eso, que es, hay una resolución del rectorado del año 1995 que establece algunos modelos de vinculación con terceros, que algunos se usan, otros están claramente en desuso. Después tenemos la ordenanza 429 que reglamenta la remuneración adicional del personal no docente que participe en actividades de transferencia, y la ordenanza 471 que es la que establece un reglamento interno de todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Ese es el mundo, en principio, que nosotros tenemos para las actividades de transferencia. Después, digamos, la dinámica y la cuestión de cómo se llevan adelante hoy, hay muchas cosas que difieren de lo que establece la norma 160, pero bueno, es un proceso de trabajo que hay que seguir desarrollando. Pero la idea era complementar con lo que contaba Dana de lo que sucede en muchos de los ámbitos científicos tecnológicos en materia de transferencia, bueno, también tomar la referencia de lo que pasa en nuestra universidad. Bueno, así es. Bueno, está clarísimo que hay más reglas que tener en cuenta, además de las lógicas diferentes, vocabularios diferentes, actores diferentes. O sea, nada, ni hablemos de las personalidades de algunos investigadores y de algunos empresarios que si los metemos en el medio terminamos de colapsar todo el sistema. Pero vamos a hacer el corte. Me gustaría que se queden pensando por qué hay tan pocas empresas de base tecnológica. Si hay tanto conocimiento tecnológico y tecnologías disponibles en Argentina. ¿Por qué hay tan pocas empresas de base tecnológica? Nos vemos en 10, ¿les parece? Bueno, echar al máximo el tiempo que nos queda. La pregunta que nos quedó pendiente es ¿por qué entonces tenemos tan poca cantidad de empresas de base tecnológica o por qué no hay más? ¿Alguien quiere responderme? Pueden escribirlo, pueden abrir el micrófono. Un momentito de eso. ¿Qué pasa con las empresas de base tecnológica? ¿Saben lo que son? Todo eso quiero que me respondan. Algunos respóndanme porque yo sigo hablando, o sea, verán que no puedo parar. A ver. No hay problema, no hay problema. Yo les hablo. Ahí, requieren inversión tecnológica. ¿Ok? Sí, sin duda requieren inversión. Sin duda. ¿Qué más? Hay necesidad de saber qué se necesita en el mercado. Ok. Punto importante también. Pero sobre todo, explotan algún producto o servicio. Okay. La palabra explotan es cada vez menos feliz, pero sí. No tenemos buena formación en matemática y exactas en niveles educativos básicos. Ok, totalmente de acuerdo. Ahora los voy a retomar todos, cada uno de ellos.
de esos comentarios. Pero básicamente, ¿qué tiene que haber para que exista una empresa de base tecnológica? ¿Qué es lo que no se puede evitar? ¿Qué es lo fundamental? Puesto a pensar en innovación a nivel global. Sí. Creatividad. ¿Qué? Creatividad, sí, sin duda. Básicamente, y para empezar, que el mercado esté interesado en comprar ese producto. Sí, después sí. Una necesidad por cubrir. Ok. ¿Quién ve si hay una necesidad por cubrir? ¿Va a venir la universidad o el instituto científico a decirme, che, acá hay algo para hacer? ¿Hacelo? ¿O hay un rol ahí crucial, fundamental, que está puesto en manos de quien hacen investigación, ciencia y academia? No, las empresas que demandan y los vinculadores. Sensibilización de lo que es empresa tecnológica, espacios de especialización tecnológica y incubación. Bien, lo primero que tiene que haber es un emprendedor. Si no hay un emprendedor, no vamos a ningún lado. Básicamente, si entendemos de que quien va a motorizar un proceso de creación de una empresa de base tecnológica es una persona que está dentro del sector científico y tecnológico, entonces lo primero que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro. ¿Sí? ¿Fomentamos las capacidades emprendedoras en científicos y científicas? Un punto. Segundo punto. ¿Hay científicos y científicas que más allá de que tengan las herramientas o no, quieran emprender? Tengan interés por emprender, tengan interés por pasar de ser científicos a ser empresarios científicos. ¿No? Es como toda una cuestión. Y ni hablar, traigo algunos de los temas que dijeron. Faltan capacidades en matemática. Sí, es verdad. Faltan emprendedoras mujeres en la ciencia. Mucho más que emprendedores científicos hombres. De hecho, la mayoría de las empresas de base tecnológica de Argentina son lideradas por hombres, no por mujeres. Ahora, para meternos solamente y muy breve en términos en el mundo de lo que es STEM, lo que son las mujeres en ciencia, tecnología, matemática, y lo que es la perspectiva de género en este mundo científico y mundo productivo industrial, tienen que saber también que quienes pueden o quienes tienen mejores indicadores de éxito en cuanto a negocios científicos son las mujeres, no los hombres. Hay unas ciertas características, sensibilidad, transferencia de confianza, que es básica en este mundo, transparencia, buenas prácticas, formas de hacer, que las mujeres tienen, que nos caracterizan mucho más en algún punto. Digo, no quiero entrar en controversia, estoy hablando de línea clásica ONU, mujeres, Organización de Naciones Unidas, su perspectiva de género, que dice que los negocios liderados por mujeres son más duraderos, ¿no? Ese ciclo de vida se extiende mucho más tiempo, tienen mayor capacidad de innovar y de liderar procesos de innovación por ciertas particularidades. Pero en general es un mundo que está principalmente movido por hombres y principalmente por empresarios que no vienen del sector científico y tecnológico. Es un bicho raro el emprendedor tecnológico, muy raro. ¿Sí? Y hay muy pocas organizaciones que estén mirando estas particularidades, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para generar empresas de base tecnológica? No para prestar más servicios tecnológicos, no, ¿cómo hacemos para generar empresas de base tecnológica? ¿Por qué queremos empresas de base tecnológica? Con lo que vimos hoy en el ciclo de vida de una empresa. Queremos empresas de base tecnológica porque pueden generar su propio desarrollo e innovaciones de forma permanente. Tienen capacidades internas para desplegar todo su sistema de desarrollo de conocimiento y de tecnologías y no necesitan salirlo a buscar afuera.
¿Y qué pasa con este tipo de empresas? Las empresas de base tecnológica, me colgué en poner la presentación, me la estoy diciendo de memoria. Las empresas de base tecnológica tienen altísimo riesgo, o sea que el emprendedor científico tiene que tener ganas de sufrir, porque sin duda va a sufrir. Tienen muchísimo riesgo, muchísima incertidumbre, procesos de desarrollo y generación en la etapa inicial, ¿vieron? Antes de que se introduzca el producto en mercado, tienen etapas muy largas de desarrollo que a veces pueden ir entre los 3 y los 5 años para desarrollar un producto o servicio tecnológico. Imagínense en un caso de una farmacéutica entre 10 y 20, ¿no? Esa fase. Pero ¿qué pasa? Cuando ingresan a mercado, su crecimiento es exponencial, pero con tasas altísimas. Y esos son básicamente empresas que son de escala, ¿no? Son empresas que costó 10 años que se desarrollara un producto, pero cuando se introduce a mercado tienen picos y se sostienen en el tiempo porque son prácticamente monopólicas, ¿sí? Cuando tenés ese grado de novedad y cuando uno hace una patente, pensemos que cuando uno patenta, lo que está haciendo es proteger ese conocimiento que es único. Siempre el conocimiento va a ser único y va a estar protegido en una patente durante por lo menos 10 años. Entonces voy a ser mi único competidor directo, voy a ser el único que provee eso durante 10 años. Entonces, tengo capacidad interna de cambio. Puedo desarrollar cosas nuevas internamente, no tengo que salir a pedirle nada. Mi proyecto, mi negocio, tiene potencial de crecimiento exponencial, puede ingresar a mercado y generar muchísimo dinero, ahí están los famosos unicornios, las empresas unicornios, en muy poco tiempo. Y soy monopólico, o sea, no me va a venir a competir nadie, porque el que quiere competirme de forma directa va a tener que venir a comprarme la tecnología a mí, que se la licencio. Entonces, generalmente son combinaciones de productos, servicios y tecnologías que hacen que uno tenga una posición en mercado muy, muy concreta, ¿no? Netflix. Y si quieren, vayámonos a cosas menos masivas y vayámonos a un mundo biotecnológico, ¿no? En Argentina está el único productor de conservantes de la vacuna de COVID que estuvo durante la pandemia. Él fue el que fue el proveedor de ese conservante al mundo, el único. Y es un ingeniero químico que viene del mundo químico, académico, científico, su familia se formó y sacó su empresa de base científica tecnológica y proveyó de eso durante toda la pandemia. El potencial de crecimiento, está bien, la pegás muy pocas veces, pero cuando la pegás. Eso es en el caso más extremo, ¿no? Nos vamos al caso más, listo, el más exitoso, el que nos guía en el mundo de las empresas de base tecnológica. Después hay muchísimas variantes de empresas que pueden ser de pequeñísima escala, o sea, pequeñas empresas muy pequeñas, que aprovechan al máximo si tienen un científico o un tecnólogo adentro. No sé, hay una empresa, por ejemplo, acá en la provincia de Chubut, que se llama Biotech, es un tecnólogo, no es un científico, es una persona que pudo aplicar conocimiento, que lo trabaja con la UBA Agro, con la parte de agro, y lo trabaja con INTA Castelar. Él supo aprovechar el conocimiento de esas organizaciones, generó una adaptación de un proceso productivo y hace biofertilizantes, porque es dueño de campo, por eso sabe lo que se necesita en el campo. Hizo biofertilizante en base a alga. ¿Por qué? Porque le dijeron que el alga era el mejor fertilizante orgánico que podía conseguir. Entonces se metió en ese mundo. Montó una empresita de pequeñísima escala con el objetivo inicial de proveerse él mismo de un biofertilizante, pero que tiene una carga regulatoria bastante grande en Argentina. Los biofertilizantes orgánicos tienen mucha carga regulatoria. Tema regulaciones en las empresas de base tecnológica es uno de los factores más complejos, porque toma como 3 años
poder aprobar el producto para salir a comercializarlo. Esto que le decía, la fase de desarrollo es larguísima, porque tuvo que montar la empresa, desarrollar el producto, probarlo y que se lo aprueben para recién poder venderlo. Mientras tanto, entre 3 y 5 años estuvo haciendo muestras. Así que imagínense, y llevándoselas desde el sur, desde Patagonia, que es donde obtiene el alga y donde tiene la empresa, al norte, donde tiene los campos. Por eso le digo que es muy interesante poder ver con ojos de industria este mundo, porque funciona con esta otra lógica. Entonces, empresas de base tecnológica, muchas complejidades. Es real también que las empresas de base tecnológica requieren una gran inyección de recursos económicos para poder funcionar. Y una cuestión que aprendí por la práctica, porque yo fundé una startup hace algunos años, en 2019, una empresa de base tecnológica de CONICET, que se llama Arbacia. En la práctica entendí muchísimas cosas que tienen que ver con que también el sistema económico de Argentina, a diferencia del de Estados Unidos, no tiene formas de valorizar el conocimiento económicamente, ¿sí? Uno no puede poner el conocimiento en un estado contable en Argentina. Y en Estados Unidos sí. Son diferentes, totalmente diferentes los sistemas. Entonces uno es más adecuado y otro menos adecuado. El de Argentina es bastante complejo para valorizar un intangible. ¿Cuál es la única forma o la forma más común que podemos encontrar para valorizar un intangible? Para decir esto vale plata, este conocimiento vale plata, porque es aceptado en mercado, no se olviden de eso. Vale plata. ¿Por qué? Porque lo puedo patentar, puedo hacer una propiedad intelectual, patente o modelo industrial, o un poquito al costadito lo que son las marcas, ¿sí? Una marca X. Entonces, esa es la forma en la que Argentina se puede valorizar un capital intangible, a través de propiedad intelectual. Casi que no hay otra, salvo que se haga una negociación con quien pone el dinero para el desarrollo de una empresa de base tecnológica, con un inversor, en el cual se acuerde entre las partes, en un convenio, en un contrato, que tal conocimiento vale tanto dinero y por ende pasa a tener un valor económico. ¿Me expliqué hasta ahí? Son dos caminos, propiedad intelectual, o hay un otro que dice yo estoy dispuesto a pagarte tanto por ese conocimiento, entonces vale tanto. Y ahí pasa a ser un producto que tiene un valor de transacción. Bien, entonces las empresas de base tecnológica, como se basan en el conocimiento, tienen que poder demostrar el valor económico de ese conocimiento, sea dentro de una universidad o en un instituto científico o fuera. Pero siempre van a tener este problema de valorizar el intangible. Si salen de una institución científica, normalmente este tipo de empresas se llaman spin-off, ¿sí? Si salen del sector empresarial, también a veces del sector universitario, a veces las llamamos startups. Lo que hacen es introducirse con una novedad, con un conocimiento, una tecnología muy fuerte en un entorno productivo. Hay universidades, por ejemplo, si miran el caso de Sao Paulo, en Brasil, hay la universidad de allá, tiene un centro tecnológico muy grande, ahí sí de tecnologías de la comunicación y de la información. Están especializados, no sé, tienen a IBM, a muchas empresas tecnológicas en el mismo sitio donde está emplazada la universidad y conforman un entramado en el sector. Entonces están especializadas, están orientadas. Es más fácil para una institución poder desarrollar empresas de base científica en un área, porque es el área de su conocimiento, de su expertise, en donde tienen más líneas de investigación, en donde tienen más capacidades, más conocimientos. Es difícil que una universidad, digo, no sé, una universidad que hace ingeniería química, hace, no sé, díganme alguna otra cosa extrema, no sé, tecnologías de la comunicación,
¿no? Pueda tener empresas de base tecnológica en esa diversidad de sectores. Es mucho más complejo porque todo esto requiere de mucho sostén, mucha estructura. Las instituciones tienen que acompañar toda la fase de desarrollo de la empresa durante capaz que 5 años, tal vez si no es más. Así que, y al emprendedor científico, que no solo tiene que cumplir con la cantidad de papers que genera, sino también cumplir con sus actividades de transferencia y además patentar. No todo el conocimiento puede estar publicado en papers, porque si no se guarda conocimiento para patentar, no tiene valor económico lo suyo y su empresa no tiene valor económico. ¿Me explicó? Entonces ahí hay un mundito que hay que sostener durante un plazo bastante largo de tiempo, que es complejo, es complejo. Para mí, todas estas cuestiones van haciendo que en la práctica no tengamos tantas empresas de base tecnológica, porque tampoco hay tantos centros. Por eso son muy importantes los centros donde se nuclean conocimientos específicos. Voy a leer los chats acá. Empresas bambú crecen lento hacia abajo y muy rápido hacia arriba. Bien, perfecto. Vamos a continuar. Bueno, esta me quedó mezclada, pero yo ya se los comenté que es el nuevo reglamento de CONICET. No sé si me quedó invertido el orden. Bien, las CBTs o las spin-off están reglamentadas. Capaz que por eso lo puse. Están reglamentadas. En el caso del CONICET hay un reglamento concreto que establece cómo se debe hacer. Por ejemplo, una de las pautas es que los emprendedores que lideran una empresa de base tecnológica no pueden tener más del 50% de participación en la empresa, porque eso les da, si no, la acción mayoritaria. Como dentro de la sociedad, tienen que ser siempre minoritarios, ¿ok? Pero cuando se hacen los acuerdos, si yo, por ejemplo, o alguien, pongamos que yo soy parte de la Universidad de Comahue, pero tengo doble dependencia con el CONICET. Y en CONICET me establecen ya de que yo no puedo ser accionario mayoritario. Entonces, si mi inversor me iba a dar el 70% de las acciones, yo no se las puedo recibir. Puedo recibirle máximo el 49%, ¿sí? Otra cuestión es que esa EBT va a tener un proceso de aprobación en donde se van a establecer cuáles específicamente son los conocimientos que se van a poner a disposición de esa empresa de base tecnológica, de esa nueva organización, y va a estar sentada en la sociedad, digamos, como parte de accionaria, también el CONICET, negociando todo lo que sucede. Y eso hay diferentes formas, diferentes límites que se van estableciendo. Se hacen algunos son acuerdos previos y se firman bajo contrato, todo esto son contratos, convenios y contratos, y otras cuestiones se definen más cuando la empresa, por ejemplo, ya tiene un producto. Entonces ahí cuando ya se tiene un producto se dice, bien, de las ganancias de la venta del producto, tanto le queda al científico por haber generado la invención, la innovación en este caso, la innovación, tanto le queda a la institución científica o académica que lo acunó, tanto va a quedar a la empresa. Pero todos van a recibir. También todos van a ser dueños en parte del conocimiento que dispone esa empresa. Ahí, muy probablemente, esa negociación, porque se hace 1 a 1, la negociación, la va a ganar el CONICET y el científico, porque van a ser quienes más aportaron de conocimiento. Entonces, por más de que el empresario haya puesto toda la plata o el inversor haya puesto todo el dinero, sí va a tener menos derechos sobre el conocimiento, por lo menos al principio. Después, cuando ya el conocimiento pasa a ser parte de la nueva empresa, ahí es un activo de la empresa, ¿sí? Pero ya estoy corriendo. En la instancia inicial es algo que se va acordando en diferentes instancias y de las cuales
prácticamente todos tienen participación, ¿sí? Bien, hay algunos requisitos mínimos que tenemos que cumplir para poder encarar un proceso de esto. Supongamos que algunos de ustedes dicen, ay, yo quiero ser científico, emprendedor, científica, emprendedora. Bueno, lo mínimo que tengo que tener, además de cumplir algunas de las cosas que ya venimos charlando, tenerlas en cuenta, es tener un posible conocimiento o tecnología que tenga potencial comercial, ¿sí? Que podamos suponer de alguna manera, adelantarnos y saber que de alguna manera podría tener éxito en mercado. Si no tengo un potencial uso, un potencial, alguien que adquiera del otro lado, y no me conviene encararlo, ¿sí? Si yo no me logro encontrar con ese demandante. Bueno, obviamente tiene que estar el líder de todo esto dispuesto a los riesgos e incertidumbres y a los grandes beneficios que te puede dar un proceso y la conformación de una empresa como esta, porque obviamente pasás a ser empresario y a tener otro potencial de ingreso. Recuerden que se puede cobrar sobre el sueldo de CONICET un extra al ser parte de una empresa, ¿sí? De ese extra que se puede cobrar, parte le va al científico, parte le va a la institución. Después tenemos que tener, obviamente, un potencial negocio. Tiene que haber alguien que me ayude a pensar mi negocio. Generalmente los científicos se juntan con lo que se llama partner de negocios. Por ejemplo, en la empresa que les contaba, era yo el partner de negocio. Es alguien que tiene mirada más comercial, económica, y puede entender y armar un modelo de negocio que funcione basado en ese conocimiento o tecnología. ¿Necesitas un partner o necesitas vos como emprendedor adquirir ese conocimiento para poder pensar un modelo de negocio? Lo otro que tengo que tener es una estrategia de cómo voy a proteger mis intangibles para no quedarme fuera de carrera y tampoco quedarme fuera de mercado. Tengo que estar en los dos winners, es un rol bastante complejo. Y tengo que tener o disponer de quien me ayude con lo que es la vigilancia tecnológica, la inteligencia comercial y estratégica, porque tengo que poder entender, proyectar, como hacen los empresarios, proyectar e imaginar escenarios posibles en base a cómo va a funcionar mi empresa en el tiempo, ¿no? ¿Qué estadios tengo que cumplir? ¿Qué puede pasar a nivel de mercado? ¿Cuáles son los riesgos o las oportunidades que hay en mercado que viabilizan o no mi proyecto? Un mundito bastante interesante. Se los dejo a modo de información esta filmina, pero hay guías que ayudan a que puedan ustedes imaginarse en un proceso de esto. La otra forma es que me escriban y yo los ayudo a pensar, porque hay quienes hacemos este trabajo y sabemos cómo pasar de una idea, un conocimiento a una empresa, ¿no? No quiere decir que siempre nos va a salir, sino que quiere decir que mínimamente hicimos el recorrido completo y sabemos todo lo que va interviniendo en cada momento, ¿no? Para guiarlos, para mostrarles un posible camino. También la Oficina de Vinculación Tecnológica puede ir guiándolos porque tiene documentos especiales para cada una de las etapas, ¿sí? Eso es importante. Bien, muy importante, crucial el tema de los recursos. O sea, esto lo digo por arriba porque en síntesis es lo más fácil de resolver, el dinero. Porque yo puedo resolver el dinero, pero si yo no tengo, por ejemplo, inscripto en el Código Argentino Alimentario un alimento en el cual baso todo mi negocio, y ya ahí tengo un tema regulatorio que es mucho más difícil de salvar. Si yo no tengo capacidad o quien me pueda ayudar para resolver cuestiones ambientales de mi proceso productivo, porque se basa en la utilización de químicos que no tienen disposición final en Argentina, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos ese escenario, y eso es mucho más difícil de resolver en términos de negocios. O sea, lo más fácil es la plata. De algún lado, si hay un interés real y hay un posible negocio, de algún lado sale ese dinero, porque hay un montón de organizaciones en Argentina y inversores privados que están dispuestos a poner dineros en negocios con potencial
alto de aceptación en mercado. Pero las otras cuestiones, si yo no tengo habilitado una zona con permiso de extracción de algo, no lo puedo resolver tan fácil. Intervienen factores políticos, poder, intereses de diferentes tipos, geográficos, hay un montón de cuestiones que me van a impedir. Entonces, la parte del recurso económico, el financiamiento, es una de las cuestiones más fáciles. Solo que conozcan este recorrido, y acá les dejé la página, si se fijan, hay un link acá arriba, que es de la Oficina de Vinculación Tecnológica, un apartado especial que dedica material a lo que es las startups, y dice como en el primer instancia, en esa fase inicial de desarrollo de la empresa, hay un valle de la muerte que se conoce, si ustedes se fijan, está por acá abajo del eje horizontal, en donde es donde suelen morir todos estos desarrollos, ¿no? De las 3.000 ideas, pasar a 4 posibles ideas a desarrollar. Bueno, ahí están las otras 2.996 falleciendo en el Valle de la Muerte. Esto es sin haber cumplido sus 5 años de existencia. Pero ya, al haber estado 3 o 5 años de existencia, imagínense que gastaron un montón de dinero, muchísimo. Y el riesgo mayor lo asume el inversor en términos económicos. Bueno, después eso, por eso ahí el inversor son este grupo de inversores ángeles, generalmente puede ser inversores no ángeles, o sea, con nombre y apellido, empresarios que van a invertir y que van a poner los fondos acá en esta etapa. Después se inicia todo el camino, el estadio temprano del desarrollo de la empresa, cuando se introduce el producto o el servicio en mercado, y después esto va avanzando. Voy a ir a guardar a mis perros que están molestando mucho. Esperen, por favor. Perdonen, la vida cotidiana. Bueno, tenemos este estadio temprano y un estadio posterior en donde la empresa va afianzándose, va ganando más fuerza, entrando en mercado, y después ya puede salir, por ejemplo, a ser una empresa que cotice en bolsa, donde tenga acciones, donde salimos ya a un mercado más en donde se pueda apostar a esa empresa, a esa tecnología. En general son estructuras grandes que se mueven, porque si no, no se podría sostener semejante inversión, ¿no? Bien, si tienen dudas hasta acá, estoy abierta, los escucho. Esto les dejo todo de información, quiero llegar acá. Ustedes me dicen si tienen alguna duda. Las spin-off solo están reglamentadas por el CONICET. Mirá, en CONICET existe la reglamentación. Hay algunas universidades más avanzadas en estos temas que han tenido experiencia de conformación de empresas de base tecnológica. Por ejemplo, porque la conozco, la Universidad de Quilmes, sé que ellos ya tienen su reglamentación, porque han pasado varias veces por ese proceso. Pero en general, salvo que sea una universidad que tiene un perfil muy fuerte de vinculación y de querer generar empresas de base tecnológica, como tal vez puede ser alguna de las universidades de Rosario, no sé, hay como algunas que están más fuertes en desarrollo, o alguna de Jujuy, por ahí, que tienen desarrollo de tecnología de la comunicación. Bueno, ustedes me podrán decir, ¿no? Algunas otras más cercanas, Balseiro. Hay ciertas organizaciones que van desarrollando sus propios reglamentos. Pero todas se basan en estos principios, ¿no? En general va todo por este camino. Y el que marca más la pauta y el camino de cómo se deben hacer las cosas y las buenas prácticas, obviamente es el Ministerio de Ciencia de Nación y el CONICET, porque es como nuestro mayor referente. Aunque han hecho 54 empresas de base tecnológica en cuántos años de vida que tiene el CONICET, no sé, más de 50.
Sí, creo que son como 60, 70. Si yo no me equivoco. Pero bueno, si alguien sabe exacto el dato, me lo dice. Más de 50 creo que son. Esto es así, ¿no? Algunas, a ver. Tiene empresa base casi que fue pionera. No incentiva mucho a pensar como científicos y como científicos. Bueno, tal cual, ¿no? Si en nuestros... Hay universidades que ponen más el foco en eso y cuanto más le transmitís al alumno a medida que va avanzando, más estructura de soporte vos le podés ir dando, tal vez cuando llegue una instancia en sus últimos años de carrera pueda pensarse con una potencial de empresario científico o empresario basado en ciencia o en tecnología, pero si nosotros tenemos como súper aislado el tema del emprendedorismo, porque no lo integramos en las currículas, porque nunca nos ponemos a pensar como tales, estos siguen siendo mundos súper desarticulados, totalmente. Pero bueno, bien. Les quería contar, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, les cuento rápido el caso del programa PAR. Yo ya te los había nombrado en otro de nuestros encuentros. El programa PAR fue un programa diseñado, a ver, va acá, por la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Subsecretaría de Políticas en CTI de Nación, que es parte del Ministerio de Ciencia, o sea, chino básico, pero un área específica dentro del Ministerio de Ciencia generó este programa. ¿Quién lo hizo? Peirano. Peirano es un economista, un economista de innovación que ahora lidera también el Ministerio de Ciencia. En su momento el que dijo, bien, tenemos una serie basados en este triángulo de Sábato y en todo lo que les conté de los principios de la economía de la innovación y el desarrollo de los territorios, él dice, tenemos por un lado ciertas demandas tecnológicas que están documentadas, es así, se conoce, el Sistema Nacional de Innovación funciona bajo demanda y bajo oferta. Entonces, ¿él qué dijo? Estamos en un país federal en donde esa demanda y oferta está concentrada en ciertas áreas geográficas más centrales. Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, todo lo que es Córdoba, esa zona, el centro y norte del país. Entonces, lo que él dice es, bueno, reflejemos en una política, en un instrumento de política pública, esta distribución geográfica. Y entonces busquemos y conformemos un grupo de 34 consultores que en cada una de las provincias del país hiciera este nexo, entender cómo es el empresariado, el sector industrial en ese lugar, qué necesidades tiene, cuál es la oferta tecnológica del lugar y empezar a machearla, ¿no? A unirla, a ver si podían encontrarse en algún punto estas dos cuestiones. Y bastante bien generó este programa, desarrolló una plataforma en donde quedaban publicadas las demandas que subíamos, yo era parte de ese programa, era uno de los consultores de ese programa, donde subíamos en la plataforma las demandas que nos hacía el sector industrial o productivo. Básicamente íbamos a entrevistarnos todo el tiempo con empresarios de más grandes, más chicos, cooperativas, hasta inclusive organizaciones del tercer sector, a ver qué necesitaban. Y íbamos a las instituciones científicas, académicas y demás, con la chapa de que veníamos del ministerio, a decir, che, mira que acá al lado tenés a fulanito de tal que requiere de vos tal cosa. Y hacíamos ese link. Entonces lo que se buscó es estos perfiles especializados en vinculación y transferencia de tecnología para que sean del sitio, para que entendieran el entramado productivo y económico del sitio, entendieran las posibilidades del territorio en ciencia y tecnología y hicieran ahí este cruce. Esto se dejaba publicado, les voy a mostrar esto, se dejaba publicado en esta página, que ahora ya no está,
vigente, que es una lástima porque el trabajo se hizo. Lo que pasa es que si no se actualiza, obviamente las necesidades van cambiando y las ofertas van cambiando. Entonces, esto se dio de baja, pero se dejaba, así como ven acá, demandas que quien estaba interesado en poder vincularse con el sector científico-tecnológico, generar su empresa de base tecnológica, lo que sea, perdón, con vincularse con el sector industrial o generar su empresa, venía acá y decía, ok, en el sector forestal, yo soy de esa línea de investigación, se necesita el diseño y desarrollo o la fabricación de implementos para los contrastistas forestales. Uy, ¿de qué se trata esto? Entonces esto te hacía una especie de interpretación de cuál era la necesidad. Y la ponía en términos del que lo iba a leer, del científico o el tecnólogo. Entonces vos hacías clic y te explicaba quién lo demandaba, por qué lo estaba demandando, cuál era el problema que originaba, cuál era la causa que originaba ese problema. Te hacía toda la explicación y te daba el contacto para que vos le puedas mandar un mail y le digas, fulanito de tal, yo puedo ayudarte a resolver esta cuestión. Y así se iba trabajando. De la misma manera, quienes hacíamos la carga de estas demandas podíamos solucionarlas, ¿no? Una vez que lográbamos hacer el macheo y tal vez se escribía un proyecto para buscar fondos para solucionar esa necesidad que tenía el empresariado, ¡pum!, cerrábamos la demanda. Y entonces venía la etapa de buscar otras, ¿no? Súper interesante el formato, porque eran cosas bien concretas. Capaz que no tenías que hacer una super empresa de base tecnológica, sino que podías empezar a vincularte y aprender cómo resolver este tipo de cuestiones en la lógica productiva e industrial de esta manera, con pequeñas experiencias. Y entonces el paso siguiente que hacíamos nos llamamos pares, porque somos el grupo de consultores pares del programa PAR, lo que hacíamos era ver, ok, ya los machamos, ya los pudimos unir, ¿cómo les conseguimos fondos? Y entonces íbamos a lo que son los fondos de Agencia FONTAR, o algunos de estos organismos que ponen recursos para estas actividades que son de alto riesgo, de alta incertidumbre, en etapas tempranas, y los acompañábamos en la escritura del proyecto. Hacíamos todo el recorrido con ellos, ¿sí? Decíamos, bien, esta idea que tienen de forma conjunta puede ser un proyecto elegible en una convocatoria de FONTAR, por ejemplo, que yo ya se los nombré también, es uno de las agencias que otorga fondos para ciencia y tecnología, y empezábamos a hacer la escritura del fondo, los revisábamos en términos técnicos, económicos, en términos productivos, veíamos que todo dialogara, que tenga como se entendiera bien cuál iba a ser el negocio futuro de eso, y hacíamos la postulación y con un poco de suerte en FONTAR a lo largo de 200 días, más de medio año, obteníamos una respuesta que en muchos casos fue favorable porque se lograron financiar muchos proyectos generados de esta manera. Nada, para mí una experiencia recontra rica en el tema. ¿Qué es lo que se veía? Bueno, los ayudábamos a entender cuál era el tipo de proyecto que estaban armando, cuál iba a ser la escala después comercial que iban a tener, si tenían que terciarizar alguna parte del proceso productivo o del desarrollo del conocimiento, cuál era el grado de innovación que tenían en términos globales, si estaban compitiendo a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, si estaban sustituyendo importaciones o no. Estas son todas las cuestiones que les interesa a un fondo, ¿no? Que uno sepa si la empresa que se podía conformar iba a ser un tamaño muy pequeño, mediano, grande, cuánto iba a necesitar de inversión y cuánto iba a durar esta etapa de proyecto, toda esta fase de desarrollo del negocio. Con todo eso los ayudábamos y bueno, y con un poco de suerte salían los fondos. Eso es una forma a nivel nacional. Agencia FONTAR sigue funcionando. Hace días, por ejemplo, presentamos un proyecto, yo acompaño proyectos tecnológicos en la formulación, hacer esto que les mostraba.
presentamos un fondo, por ejemplo, que hubo ahora para alimentos con alto valor, se llamaba así la convocatoria, y daba hasta 50 millones de pesos. Y se presentó una unión entre una empresa que tenía un descarte, un residuo, que no sabía qué hacer con eso, una institución, Intech, que decía, che, yo sé qué hacer con eso, y un interesado en hacer la producción, un empresario. Entonces, entre los tres, que tenían el insumo, el conocimiento y el rol de liderar todo ese proceso en manos de un privado, entre los tres se hizo esa presentación, se pidieron 50 millones de pesos para la etapa inicial. Desarrollo siempre, imagínense ese cuadrito, esa línea de tiempo que les mostré, siempre en la etapa inicial hasta que lo ingreso a mercado. Los fondos de Agencia Fontar o Fonarsec, que es la que yo les digo que es más regional, son para esa etapa inicial. No voy a ir a pedirle plata para hacer crecer mi empresa y solo comprar máquinas, que no me lo van a dar. Porque ellos, ¿qué financian? La fase inicial, la que tiene más incertidumbre y está basada en el conocimiento. Bien. Les quería mostrar como caso puntual también, y ya cerramos, porque me estoy pasando un poquito del tiempo, el caso del gobierno de Chubut en el año 2016, 2017, o sea, esa gestión del 2016 al 2020, desarrolla un estudio que se llama Lineamientos de Ciencia y Tecnología de la provincia de Chubut, también se los nombré, y dentro de eso dice, bien, ¿cuáles son las áreas productivas de la provincia de Chubut? Pesca, turismo, bueno, algo de ganadería y agricultura, no tanto, pero algo sí, lo forestal, y más o menos por ahí andamos, y lo metalmecánico. Eso es Chubut, en su matriz productiva. Dice, bien, de esos sectores, ¿qué problemas y oportunidades hay? Dijo el gobierno. Y se hizo un estudio sobre eso. Bueno, tenemos tales problemáticas detectadas, algunas son más estructurales, otras más puntuales, y tenemos estas oportunidades con el sector científico y académico que hay disponible en la provincia. Podemos aportar investigación, recursos humanos formados, reingeniería de procesos, nuevos insumos, nuevos métodos, todo lo que veníamos hablando, ¿no? Como que establecen ciertas líneas en las cuales se podía intervenir. ¿Qué surge de este cruce de las actividades que ya se realizaban, más estos otros, cada uno de estos aspectos? En las X ustedes se encuentran en dónde se podría intervenir según la lectura del diagnóstico, ¿sí? Dicen, bueno, en el sector de producción animal se puede intervenir con la formación de recursos humanos. Y entonces se establecieron áreas de vacancia, áreas prioritarias. ¿Qué fue el siguiente paso del gobierno provincial? Decir, bien, los recursos que tengo disponibles a nivel provincial, la plata, la voy a orientar en resolver actividades, acciones, investigaciones que estén en estas X y no fuera de ellos. Entonces fue una forma de entender el sector industrial, entender la oferta académica y científica y ponerla a servicio del desarrollo del territorio. No solamente se basaron en las actividades tradicionales en las cuales basa la economía la provincia, sino también en las que se quería perfilar políticamente la provincia. Por ejemplo, la biotecnología, la acuicultura, la producción de algas, hongos, frutas finas, todo eso que no son tan fuertes actualmente, pero es hacia donde se quería ir. Y entonces así se establecieron las áreas de vacancia. Es una experiencia más, otra forma de unir el triángulo, de entender este triángulo y las relaciones que se van dando, y cierro de nuevo el encuentro de hoy con esto que cerré la vez pasada también, ¿no? Aprovechar el conocimiento científico generado en los centros de conocimiento y de tecnología. Según y lo que vengo a traerles aquí es aprovecharlo para el desarrollo del territorio. Sea cualquier desarrollo que nos imaginemos, y ahí podemos estar horas filosofando sobre qué es el desarrollo, pero en este caso todos estos mecanismos y todo este marco está dado en el vínculo entre el sector productivo que tracciona la economía
y el sector académico científico que provee de los insumos, entre comillas, para que eso suceda. Bueno, hasta que llegamos, Lucho, no sé si querés sumarme, excelente trabajo, hay posibilidad de que se retome esto. Probablemente podría llegar a haber alguna otra experiencia como el programa PAR. Hay que ver si va por ahí. Yo creo que hoy están más capaz que en boga lo que es las plataformas de innovación abierta, es como la nueva era, ¿no? Esto era como un trabajo muy puntual, que tenía resultados porque era puntual, pero la escala y el abordaje que puedes hacer es limitado en cierto punto. Y cuando uno trabaja con plataformas abiertas, con eso que vimos en encuentros anteriores, tiene alcances mucho mayores. Y bueno, creo que ahí está la cuestión. No sé si se va a replicar, para mí es una muy buena iniciativa. Bueno, cerramos acá. Lucho, no sé si querés cerrar con alguna cosa. Bueno, no, en principio agradecerte, Dana, por la disposición y por toda la experiencia que nos has compartido. Y bueno, nos deja abierta la posibilidad de un montón de debates y reflexiones para dentro de la universidad. Eh, Nos queda el próximo martes el último encuentro donde vamos a estar abordando algunas herramientas de diagnóstico. Sí les vamos a contar que por razones de público conocimiento no vamos a empezar a las 9, sino que vamos a empezar a las 10, porque el martes próximo juega la selección, así que vamos a estar a las 10 arrancando con el encuentro, por el mismo link de siempre, y bueno, vamos a hacer ya el cierre. Si tenemos algún comentario, alguna cuestión de cierre que alguno o alguna quiera hacer, si no, nos vemos el próximo martes. Yo por ahí compartirles hace 15 días estuvimos con una misión que fuimos de acá en YPF Tecnología, en ITEC. Tienen un modelo de innovación y de trabajo muy avanzado para lo que yo conocía, y bueno, están a disposición con sus laboratorios, con sus conocimientos, con un modelo asociativo muy importante, tanto con laboratorios de otras universidades como con pymes. Así que es una oportunidad bastante importante de poder contar, y con el conocimiento. Tienen un modelo de licenciamiento de patentes también a disposición de pymes o de laboratorios. Así que, bueno, lo vi como un modelo bastante más avanzado incluso que lo de CONICET, ¿no? ITEC es asociación 51% YPF, 49% de CONICET, y trabajan todos los proyectos por misiones, digamos, tienen como grupos de desarrollo y de innovación orientados a misiones, lo cual los enfoca en el desarrollo y permite, digamos, focalizar en los objetivos de ese desarrollo y que no se vayan por las nubes. Así que me pareció muy novedoso y muy abierto también. Así que bueno, quería ponerlo por ahí. No sé si alguno tiene algún aporte más, pero la verdad que es impresionante. Están trabajando muchísimo con todo el tema de desarrollo de energías, y unos laboratorios impresionantes. Tienen más de 35 patentes y tienen muchos profesionales de CONICET trabajando con este modelo de desarrollo de su área de trabajo, su lugar de trabajo ahí en ITEC, ¿no? Son de CONICET trabajando en ITEC, así que también está la posibilidad para todos los colegas que estén acá en la charla de poder postularse también para trabajar ahí, ¿no? Está buenísimo, muchas gracias. Habíamos tenido justo en el primer encuentro que tuvieron conmigo un ratito de charla con Norma Liliana Raval, que ella está justamente haciendo tareas de vinculación y transferencia de tecnología para ITEC. Y nada, es alucinante lo que hacen. Sin duda, vieron el funcionamiento por centros. O sea, esa es mi conclusión. Cuando digan, lo dijo Dana, no se hagan cargo, pero
el funcionamiento, no, de hecho, igual está basado en la bibliografía, se estudia un montón. Los centros tecnológicos, los focos por misiones, las áreas de vacancias, todo lo que es la orientación es la forma de traccionar, es lo que aparece con mayores resultados, convoca más, mueve, la gente sabe dónde referenciarse. Si no es un entramado imposible de entender, ¿viste? ¿Dónde busco a quien me ayude? No sé, desde la necesidad más pequeña, tengo un amigo que me dijo un día, che, ¿a quién le puedo preguntar porque quiero hacer fermentados? Y yo decía, ay, si tenés que buscar en el sistema científico argentino, ¿quién te ayuda con fermentados? Te volvés chino, no lo haces nunca. Pero cuando tenés centros es mucho más fácil, ¿no? Lugares donde se nuclea. Me faltó mostrarles cómo es un ATM y cómo es un convenio con CONICET. Le voy a tachar los nombres de todos los que formaron parte de eso y se los voy a subir a la plataforma si lo ven, para que tengan los modelos. Pero sepan que todos son contratos y acá háganse amigos de los abogados. Hay abogados de propiedad intelectual, si necesitan alguna vez referencia, avisen, pero hay que saber hacer estas cosas. No traten de hacerlas sin saber porque son ciencia, digamos. Hay abogados que hacen procesos de patente, hay abogados que saben hacer conformación de empresas de base tecnológica, hay quienes saben negociar estos contratos, no cualquiera se puede sentar a negociar con una universidad, con CONICET, con fulanito de tal y con un inversor. Son capacidades puntuales que tienen cierto grupo de personas, o sea, no les recomiendo que se apoyen en gente que sepa de cada uno de los temas que van a necesitar si en algún momento quisieran encarar alguno de estos procesos. No traten de resolverlo solos, porque cuando se equivocan en la fase inicial en estas cosas, pierden para toda la historia. Te puede andar a reclamarle que te den un puntito más de porcentual en la ganancia de un producto cuando salió y se aceptó en mercado. No, ahí ya no te negocia nadie. Entonces el momento es una fase temprana. Bueno, y ponerse la camiseta de empresario, porque es así. Están haciendo, cuando se hace una empresa de base tecnológica, se hace un negocio con el conocimiento. Y si no nos gusta esa idea, no lo hagamos, pero es así. Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un placer. Me sentí súper bien con su compañía, así que espero cruzármelas en algún momento, que alguna vez se animen a emprender. Soy fanática de los emprendimientos, así que nada, quedamos en contacto. Lucho, un placer enorme haber trabajado con ustedes. Vuélvanme a llamar. Hasta siempre. Nos hablamos pronto. Bueno, muchas gracias a todos y recuerden entonces el próximo martes a las 10 el último encuentro. Gracias. Adiós.